porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los Lagos el mensaje de Jesús. Sean muy bienvenidos, siendo las 22 horas en este día viernes, a su programa La Palabra de la Cruz, en su programación especial de predicaciones, porque todos los días viernes tenemos diferentes invitados, hermanos de nuestra iglesia, que vienen a conversar y a predicar la palabra del Señor. Y este día no será la excepción. Más adelante ya vamos a comentar y se dará a conocer el invitado de esta tarde. Así que para comenzar es necesario recordarle que esto se está transmitiendo por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por Facebook y YouTube en el canal de La Palabra de la Cruz. Todo esto simultáneamente. Por Facebook y YouTube quedan guardados los programas anteriores, así que si usted quiere volver a verlos, compartirlos con algún familiar que necesite de Dios, puede encontrarlo por ese medio. Y también comunicarse con nosotros mediante un mensaje interno por si necesita asistencia espiritual. Sin más, vamos a comenzar este programa alabando al Señor.
Amén. Hemos escuchado una hermosa alabanza que nos invita a acercarnos al Señor, a no rechazar esta voz tan amante, la cual el Señor expresa a toda la humanidad, porque esta salvación, usted sabe, ya se ha escuchado en los anteriores programas, que fue un regalo que el Señor lo dio sin acepción de personas, Amén. sin mirar a quién. Ahora está en usted si lo recibe o no lo recibe. Me encuentro en esta tarde con mi hermano Marco Azócar, que ya daremos el lugar para que él se pueda presentar, pero no podemos seguir en este programa sin antes orar y pedirle al Señor la dirección, la sabiduría y la gracia. Así que le invito a usted, si está a disposición, a que nos acompañe a orar, y si no, que escuche esta oración. Amén. Dios mío y Señor mío, le damos gracias en esta noche por su misericordia y porque usted nos ha acompañado durante toda esta semana. Sí, amén. Y también, Señor, porque este nuevo año 2023 lo comenzamos de la mano suya. Amén. Le pedimos, Señor amado, que nos dé gracia en este programa, que pueda usted darnos palabras de sabiduría, Amén. Sí, y que Señor. todo lo que se hable sea inspirado por el Espíritu Santo. Y también le ruego por nuestros auditores, para que usted les dé también discernimiento y les traiga, Señor, a su mente la comprensión de su palabra, porque dice la Biblia que solo se ha de discernir espiritualmente. Le ruego que le dé ese discernimiento a nuestros auditores, para que no escuchen palabras humanas, sino que puedan entender y alcanzar a comprender la complejidad de que Dios es el que utiliza a los hombres y a las mujeres Sí. para hablar de su palabra. Por eso, Señor, ayúdenos a entender que es usted el que hablará esta noche. Sí, amén. Le pedimos su respaldo a este trabajo, que esté desde el comienzo hasta el final, para que terminemos bendecidos. Toda esta misericordia se la rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Está junto a nosotros, como había dicho, nuestro hermano Marco Azócar Vázquez, hijo de un hermano también que había estado con nosotros con anterioridad, que se llama igual, Marco Azócar Vidal. Y aquí encontramos a nuestro hermano Marco, que es jefe de coro, predicador en nuestra iglesia, que le voy a dar la oportunidad para que él se pueda presentar, decir qué es lo que él se desenvuelve, su trabajo, su edad, que pueda darse a conocer ante nuestra audiencia. Sí, amén. Bueno, primero que nada, dar gracias frente a esta honra y la verdad gran privilegio de poder estar o teniendo la oportunidad Amén. Principalmente de poder hablar de Cristo, Amén. que es lo importante acá. Doy gracias a Dios por este espacio y principalmente porque Él ha sido bueno conmigo. Así Yo es. soy Marco Azócar Vázquez, como bien decía mi hermano, hijo de nuestro hermano Marco Antonio Azócar Vidal. Muy original él también, colocándole a su hijo el propio nombre. La verdad es que me conocen como Marquito en la iglesia. Y yo creo que voy a tener 40, 50 años, me van a decir Marquito. Sí. Claro, esto frente a la diferencia, digamos, de edad y que mi papá es el papá, digamos, y él le dice Marco y a mí me dicen Marquito, como para generar alguna distinción. Asimismo, hijo de Nancy Vázquez, ya de hermana también de la iglesia, Amén. corista, y el Señor también me ha honrado siendo jefe de coro de nuestra iglesia. La verdad que es una gran honra y gran privilegio poder ser un levita, poder cantar al Señor, con poder honrarlo de esa forma también. Doy gracias a Dios por esto, por el recibimiento, por la recepción. La verdad es que esta semana ha sido de mucho trabajo en el Señor. Y eso creo que es importante, estar moviéndose en estos espacios justamente para predicar y ensalzar solamente el nombre de Cristo. Amén. Doy gracias a Dios por eso y gracias por la oportunidad y el recibimiento en esta Amén. oportunidad. Bien, es compartido esta gratitud porque tanto mi hermano en este programa como yo aquí también estamos agradecidos del Señor que nos Amén. tiene aquí. Sí. Ninguno de nosotros podría decir que merecía estar en este lugar y utilizar estos medios. Todos nosotros estamos aquí por misericordia del Señor. Mi hermano Marco, el día lunes en el programa del Pan de Vida, el Señor nos hablaba acerca
del origen del conocimiento del mal. ¿Por qué el ser humano tiene que conocer lo que es pasarla mal? Nosotros lo damos ya por naturalizado, toda la vida ha sido así, uno dice la vida está compuesta por altos y bajos, y ahí el Señor nos hablaba de por qué la vida no podría estar solo constituida de buenos momentos. ¿Qué pasa en la creación de Dios? Que los malos momentos tienen que ir sí o sí, que siempre los tenemos que experimentar. El día miércoles, en cambio, el Señor nos hablaba a través de Enoc y de lo que es caminar con Dios. Y hoy día viernes, ¿de qué nos va a hablar el Señor? ¿Usted podría dar alguna premisa para que los que nos están escuchando sepan qué van a oír esta noche? Sí, primeramente el mensaje de hoy tiene que ver con cómo transitar también en estos malos momentos que muchas veces nos agobian, estos momentos de dificultad, de aflicción y de tormentas principalmente, en donde el ser humano muchas veces se ve sin esperanza, en muchas ocasiones también nos vemos envueltos en un manto negro y no vemos solución, pero sabemos que nosotros como hijos de Dios sí vemos una esperanza y que es en Cristo Jesús. Sabemos que a la luz de su palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Así que nos tiene, digamos, el Señor nos tiene un alimento en esta hora y espero que sea de bendición para cada uno de aquellos hermanos que nos pueden estar escuchando en esta hora. O sea, en otras palabras, usted no se lo puede perder, porque todos nosotros pasamos tormentas en la vida. Amén. ¿Quién podría decir? Hoy día el programa se titula así, de hecho, siempre el programa de los viernes se titula Lo que el Señor hablará. Digámoslo así, el mensaje le da nombre al programa los días viernes. Y esta noche se llama Paz en la tormenta. ¿Quién no ha tenido tormenta? Así que es necesario, yo creo que todos lo escuchemos, lo que el Señor tiene para decirnos. Sí, amén. Y yo creo, mi hermano, acerca de esto de los malos momentos que a veces nos toca pasar, tiene mucho que ver con el trabajo que usted tiene. ¿Cuál es la relación? De hecho, para los que no saben, nuestro hermano Marco es psicólogo. Y es raro que alguien vaya al psicólogo porque está pasando un buen momento, digamos. Siempre al contrario. ¿Cómo usted lo relaciona esto con su trabajo? Sí, es complejo la verdad porque es un espacio de mucho dolor. Se trabaja justamente desde el dolor, desde las inquietudes, desde la aflicción y muchas veces desde la nostalgia. El Señor me ha bendecido en un espacio también, en un consultorio, en el cual puedo ver prácticamente todos los días pacientes adoloridos también, con muchas aflicciones, con muchas tormentas en su vida. Y si hay un rasgo, digamos, en común, es que no hay una reconciliación, digamos, con la esperanza y principalmente con el amor. Usualmente son pacientes que sienten un vacío también en el alma, en el espíritu, y es porque claramente no tienen a Cristo Jesús. Amén. Sabemos que la luz de su palabra, el único que puede rellenar ese espacio y ese vacío es nuestro Salvador. Amén. Así que lo relaciono de esa forma. Y doy gracias a Dios por poder tener ese espacio justamente de amor, porque sabemos que en el fondo Dios es amor. Dios es amor, y Él lo va manifestando de alguna manera también por medio de mí, siendo un portavoz de su palabra. Ciertamente en la terapia no evangelizo, pero también en nuestros trabajos o en el contexto en el cual uno va transitando en el mundo también puede predicar en ciertos momentos. Así que doy gracias a Dios por eso, y de esa forma, respondiendo un poco a su pregunta, lo voy relacionando. Amén. Sí. Muchas gracias, mi hermano Marco. Vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta estaremos teniendo un espacio de entrevista donde conoceremos lo que el Señor ha hecho en la vida de nuestro hermano. Amén. Así que vamos a una alabanza.
Amén. Hemos escuchado esta hermosa alabanza y ya es momento de entablar conversación con nuestro hermano, poder conocerlo un poquito más. Y yo entiendo, mi hermano, de que usted nació, por así decirlo, en la cuna del Evangelio. Amén, sí. Ya cuando eso, por si usted no lo sabía, significa que él nació en una familia cristiana. Y desde bebé ya sus padres lo llevaban a la iglesia. Amén. Al contrario de muchos, como en mi caso, que yo conocí al Señor ya de más grande, porque mi familia no era cristiana. ¿Cómo fue eso de crecer en la iglesia? Sí, es una pregunta que me remite un poco a mi infancia, a la forma en cómo se va constituyendo también mi vida, cómo se va construyendo mi historia de vida. La verdad que muy hermoso, lo definiría como muy bonito, crecer dentro, como usted dice, dentro de la cuna del Evangelio, con muchos amigos, con muchos hermanos, también mucha fraternidad, en donde pude ir creciendo, digamos, con cada uno de ellos, y hasta el día de hoy guardo una muy linda amistad. La verdad es que yo durante la semana también en el mensaje en la iglesia decía que era de esos hermanos de esos niños en el fondo, que se acostaban debajo de la banca. Sí. Las bancas eran rojas, me recuerdo, y me hacían dormir debajo de la banca, y la verdad es que nunca me enfermé. Recuerdo también que como dormía debajo de las bancas, pasaba mucho tiempo en la iglesia. A veces debajo de las bancas, típico que dejaban ciertos chicles. Sí, siempre. Dejaban chicles, entonces yo como niño los sacaba y me los comía. Oh, ¿y eso nunca le dio un dolor de guata, hermano? Sabe que nunca me ocurrió nada, gracias al Señor. Y nunca me enfermé también. Eso lo encontraba muy, muy extraño. Y claro, uno entiende que es por la misericordia del Señor. Sí. De repente se sentía también su Espíritu Santo y movía la iglesia.
Y uno también, por lo que me comentaban, salía a danzar. En un par de ocasiones mi papá, como él es bien eufórico, digamos, para poder danzar, yo lo seguía también y danzábamos juntos en esa ocasión. Así que muy linda experiencia, muy linda parte de mi vida, digamos, donde, como le comentaba también, podía sentir al Señor desde muy niño. Y doy gracias a Dios por eso, porque Él también me ha mantenido dentro de sus caminos. Y eso es algo muy importante porque la Biblia habla del profeta Samuel, que también fue criado en el templo de bebé. ¿Se acuerdan ustedes? Su madre Ana lo encomendó al sacerdote desde niño. Pero hubo un momento en que Samuel escuchó la voz de Dios. Podríamos decir su llamado. Al igual usted, hermano Marco, nació en la iglesia, pero eso a usted no le otorgó la salvación. Nosotros lo entendemos eso. Amén. Sino que hay un momento en el que el ser humano, aunque haya nacido, digamos, entre padres cristianos, no siempre puede tener, como se dice, la fe prestada. Hay un momento en el que él mismo tiene que abrazar la fe. Hay, por así decirlo, el punto decisivo, el punto de quiebre donde el Señor te llamó. ¿Cuándo fue ese momento? La verdad es que muchas veces como hermanos que nacemos dentro del Evangelio, a veces suele ocurrir de que es más difícil que uno tenga un encuentro con el Señor que aquellos hermanos que vienen de afuera con una experiencia quizás dolorosa, terrible, y que tiene testimonios del Señor. Pero yo recuerdo ese momento, incluso no en esa iglesia en la cual estábamos, sino cuando el Señor envía a nuestro pastor Gabriel también a ministrar nuestra iglesia. Amén. Y a la edad de los 14, 15 años, el Señor sale a mi encuentro. Recuerdo muy bien que fue en un culto de jóvenes a nivel zonal, donde se derramó el Espíritu Santo y pude conocer al Señor. Amén. Lo sentí, digamos, su Espíritu Santo, y desde ahí sentí como un clic en mi vida, digamos, como algo que cambió, algo que se rompió. Sí. Y eso me ha direccionado, digamos, hasta el día de hoy a mantenerme en sus caminos, porque de otra forma, la verdad que no me lo explico. Y la verdad que Él me hace sentir muchas veces lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. La verdad que de las mejores decisiones de mi vida ha sido servir a Cristo, pero servirlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque antes de esos 14 años uno lo servía porque los papás iban a la iglesia, Sí. por costumbre muchas veces. Pero desde ahí en adelante ya no tenían que decirme, Marco, hay que ir a la iglesia. Sí. De hecho, yo muchas veces le decía, papá, hay que ir a la iglesia. Así que ahí, ese fue en el momento cúlmine, preciso también en mi vida, donde había vivido una situación bien crítica, pero el Señor sabemos que nos rescata. Amén. Sí, Él nos rescata y pudo salir a mi encuentro. Y ahí fue el momento en el que usted nació de nuevo, podríamos decir. Es el momento en el que se cumple la palabra del Señor, que con Él somos crucificados. ¿Su vida continuó igual tras ese momento o hubo un cambio? Porque ¿qué implica el nacer de nuevo? Es necesario que entendamos que algo pasa en el corazón y en la mente de las personas cuando conocen a Cristo y hay ese nuevo nacimiento. ¿Cómo era el Marquito pre-Cristo y el Marquito post-Cristo? Qué buena pregunta, porque la verdad es que uno siente un cambio de adentro hacia afuera, digamos. El Marquito de antes claramente era un aspecto más superficial en ocasiones, más materialista, quizás enfocado en otras cosas, enfocado también en ocasiones las situaciones del mundo. Ya de ahí en adelante, de los 14 en adelante, yo podría decir que le he dedicado mi vida a Cristo, a estar, digamos, a su planta, a poder trabajar en la iglesia. Antes las prioridades eran otras. Eran quizás jugar a la pelota, ir a jugar un partido por sobre, ir, digamos, a congregarse. Claro, las prioridades cambian y Cristo me hizo una nueva criatura. Amén. Desde ahí en adelante. Como dice su palabra, las cosas viejas pasaron y aquí se hicieron todas las cosas nuevas.
Entonces sí, claramente sentí un cambio, pero Amén. desde adentro hacia afuera, entendiendo que muchas veces las cosas materiales o superficiales no tienen gran relevancia y son banales, Amén. pero las cosas de Cristo son serias. Entonces Sí. desde ahí en adelante sí lo pude comprender. ¿Y ese cambio lo percibiste tanto tú como también la gente que te rodeaba? Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, había una compañera de curso que cuando yo empecé a conversar con ella me decía, ya, pero me escuchaba y me escuchaba y me escuchaba, y cuando yo terminaba de hablar, me decía, ya, pero yo quiero hablar con el Matías de antes, me decía. No con el de ahora, porque no sé, algo raro así te pasa hoy día, me dijo. Y así ese cambio se evidencia. ¿Alguien te lo dijo? ¿De la congregación, de tus amigos, tus padres evidenciaron ese cambio? Sí, más que nada mi abuela, que fue súper importante también en el Evangelio, ella se dio cuenta, digamos, de ese cambio. Recuerdo muchas veces que mi abuela me llevaba a la iglesia y me llevaba un tanto obligado junto a mis primos. Lo recuerdo bien, pero de ahí en adelante, de hecho hasta yo me ofrecía para llevarla. Entonces ella se daba cuenta de que había algo distinto en mí. Y muchas veces yo la llevaba sola en su silla de ruedas a la iglesia y mis primos no me acompañaban. Mis primos muchas veces se quedaban jugando y yo iba a la iglesia junto a mi abuela. Entonces, claramente hubo un cambio desde ahí que se vio evidenciado y que también mi entorno se fue dando cuenta de eso. Sí. ¿Y qué le dirías tú a nuestros auditores que aún no han conocido al Señor? Los que no son cristianos o quizá tienen familiares cristianos, pero que los llevan obligados o que simplemente no van y están escuchando hoy día este programa y que no conocen lo que es el Evangelio, lo que es Cristo. ¿Qué les dirías? Que se están perdiendo algo súper importante. Como decía, a veces nosotros caemos en las costumbres, a veces caemos en la rutina y vamos porque sí, sin ningún sentido. Y yo creo que eso es pasarla mal de cierta forma. Pero decirle en el fondo que abran su corazón a Cristo y la acepten en espíritu y en verdad, porque eso yo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, en la cual no me arrepiento hasta el día de hoy. Actualmente también hablo con mis primos, con los cuales no iba muchas veces a la iglesia, y me dice, ¿por qué te mantienes en la iglesia? O sea, ellos no lo entienden, porque están súper alejados, pero no es una cuestión, digamos, de costumbre, sino que es una necesidad. Uno necesita de ese pan, necesita de esa agua para poder saciarnos. Entonces les diría que pongan su corazón a Cristo, lo pongan a disposición, porque Él sale al encuentro de cada uno conforme, digamos, sea a su beneplácito. Eso les podría decir. Y mi hermano Marco, ¿tiene usted alguna experiencia sobre una oración respondida que nos podría contar? Sí, ahora que viene a mi mente, en una ocasión en tercero medio recuerdo que estuve súper perdido como con lo que quería estudiar. Y de ahí en adelante empezó con mucha angustia, mucha incertidumbre en mi corazón. La verdad que uno a los 17, 18 años como que la verdad que no la tiene tan clara, digamos, como para dónde va la micro, como se dice. A lo cual dije, cualquier cosa que haga sea para Dios. Y si hay algo que hacer, sea con amor, porque es lo que me ha enseñado en el fondo Cristo, la iglesia, digamos, mi entorno, desde ahí. Entonces, claro, empecé a estudiar, me preparé para la prueba, fue un preuniversitario, y quería que el Señor me conduzca en el fondo en esa decisión. La verdad es que me fue pésimo en la PSU. Claro, y uno dice, ¿cómo el Señor no me respondió? Y esa es la historia, eso es. No, una oración todavía... no respondida. No, todavía no queda ahí. Sino que, claro, pareciera ser una oración no respondida. Falló todo. Pero lo más maravilloso es que el Señor abrió una puerta.
O sea, no había posibilidad, en el fondo, como muchos de los hermanos también le ha pasado que no había posibilidad de entrar, digamos, a la universidad. Y el Señor abre una puerta. Yo cuando vi mi puntaje, la verdad dije, no me merezco ni estudiar. No sé qué haré, me llegaré a trabajar, no lo sé, un año sabático no era una opción tampoco. Mis papás eran un poco intransigentes desde ahí. Así que el Señor abrió una puerta ahí y supe que esa decisión no era mía, sino que era del Señor. Y si Él me había abierto esa puerta, era por algo. Así que esa fue una oración respondida por parte de Él, que hasta el día de hoy tampoco me arrepiento porque no fue mía y el Señor me ha bendecido hasta el día de hoy. Amén. Sí. Bueno, y nuestro hermano ya terminó de hecho su profesión, ya está ejerciendo, pero también tiene una profesión en el Evangelio. Amén. Que es el encargarse de los coristas y dirigir la alabanza en la iglesia. Y creo que como él nació en la iglesia, siempre ha estado ligado un poco a la alabanza. Yo al menos te conocí como ayudante de coro y no sé cómo habrá sido antes de que yo llegara, si ya si siempre estuviste involucrado en lo que tenía que ver con el coro. No siempre. De hecho, el Señor, antes de que enviara a nuestro pastor Gabriel a la iglesia, Él me muestra en un sueño, me muestra a mí, de 14, 15 años, dirigiendo un coro. Y no había ninguna posibilidad de dirigir un coro en la iglesia en la cual yo estaba en ese minuto. A lo cual pasaron un par de semanas y habían enviado a nuestro pastor Gabriel y claramente ahí el Señor me muestra eso y de ahí en adelante no he parado, digamos. Con harta responsabilidad, con mucha honra también. Hasta el día de hoy he podido también tener la oportunidad de ser ayudante a nivel zonal en nuestra Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Y el Señor me ha honrado la música. La verdad es que cuando tocamos la música yo no puedo parar. No, la verdad es que no, me cuesta mucho parar porque siento las caricias del Señor. Sabemos que por medio de su palabra entendemos que el Espíritu Santo también está en medio de la alabanza. Entonces desde ahí, desde los 14, 15 años, podría decirle que con alguna responsabilidad, con algún cargo y con esa misión también de estar a cargo de un cuerpo, que es no menor, digamos. Sí. No menor, de estar sintonizado constantemente con la palabra, con la reunión. Sí, para verdad. Que la alabanza sea acorde también a lo que habló el Espíritu Santo. Así que siempre he estado, desde los 14, 15 he estado ligado. Desde que el Señor salió a mi encuentro, digamos, he estado ligado con la alabanza. Y por lo que recuerdo, habías contado incluso de niño jugabas a que dirigía el coro, o en tu mente te lo imaginabas así y no pensabas que quizá de grande eso se iba a cumplir, iba a ser una realidad. Eso es, sí, súper curioso igual, porque recuerdo que estaba en el coro de niño y era súper inquieto. Ahora que estoy un poco más tranquilo, digamos. Pero mi mamá me había comprado una castañuela y unas maracas. ¿Ya? Con la cual emitía un sonido. Y al frente del coro, digamos, de niños, estaba el coro, digamos, de adultos. Y había una batería. Y había una hermana que tocaba. Lo daba todo. Lo daba todo, la verdad. Y claro, yo lo imitaba. Con mis maracas. Y yo como que dirigía, en mi mente yo dirigía, era el hombre orquesta, digamos. Claro. El hombre orquesta, y ahí dirigía, me colocaba al medio de la iglesia y me colocaba a dirigir y a mover la patita así. Como a conectarme también con los tiempos de la alabanza. Así que de ahí en adelante, como le digo, siempre he estado ligado a la música, por misericordia del Señor. Sí. Y en esa misma línea, hermano, le voy a pedir que
pueda adorar al Señor, tiene la oportunidad y puede acomodarse. Sí. El hermano Marco nos va a entonar alguna alabanza al Señor. Sí, Así que lo dejamos aquí, este espacio a disposición. Entonen ahí 1 o 2 alabanzas para adorar a nuestro Dios. Permiso. Vamos a cantar una alabanza que en el fondo el Señor nos ha dado tantas cosas. Que el Señor nos ha dado tantas cosas en nuestra vida que muchas veces no somos conscientes de eso, y muchas veces he sido poco agradecido. Así que por medio de esta alabanza quiero dar gracias al Señor, porque Él ha sido maravilloso conmigo y porque sus misericordias realmente se renuevan cada día. Una alabanza bien antigua de himnario, ya, que quiero cantar en esta hora para el Señor. Amén. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz, por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor, que yo sería ingrato si negara tu amor. Amén, una hermosa alabanza y que por lo que yo logro recordar era muy favorita de su padre o de su familia en general. No sé si tiene algo que ver con la historia familiar, pero una hermosa alabanza. Sí, amén. Sí, siempre la cantábamos juntos, como familia, cuando pedíamos oportunidades sobre todo.
cantábamos esta alabanza, porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así es. Otra alabanza, mi hermano Sí, Marco, otra. por favor. Lo tenían en el repertorio. Amén. Vamos a cantar otra alabanza entonces. Vamos a cantar la alabanza 235. Es una alabanza, la verdad, que cantamos en nuestros cultos generales. Y que últimamente me ha marcado mucho. Porque a veces flaqueamos en nuestra fe. En nuestra ansiedad también. Muchas veces tenemos ciertos pesares. Pero el Señor con su mano nos va sosteniendo. Sabemos que un día sus cuerdas de amor cayeron en cada uno de nosotros. Así que soy muy agradecido y quiero cantar esta alabanza para el Señor. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Y con esta alabanza ya damos por terminado este segmento, mi hermano Marco. Muchas gracias por
abrir su historia junto al Señor hacia nosotros, porque no solamente en este programa hablamos de la Biblia, la palabra, sino hablamos de cómo ella es viva en nosotros. Amén. No solamente, digamos, nosotros nos abocamos a las historias de los personajes bíblicos como si esas cosas tampoco ocurrieran en nosotros, porque las vivimos. Ciertamente que las vivimos, vemos milagros, vemos oraciones contestadas y vivimos verdaderamente a Cristo en nuestra vida día tras día. Muchas Amén. Gracias, mi hermano, Sí. por contar su experiencia y por hablarnos también de lo que el Señor está haciendo en usted. Sí, amén. Vamos a pasar a un segmento breve de este día viernes, que es un concepto bíblico. Usted sabe que nuestra Biblia común en las iglesias evangélicas utilizada es la Reina Valera del año 1960, lo que implica que muchos conceptos que en ella salen en el mundo de hoy no se entienden porque ya no son utilizados. Hemos hablado de la palabra impío, de la palabra prevaricación, hemos hablado de la palabra redil, de la palabra concupiscencia, pero en este día viernes hablaremos de un concepto que si yo se lo digo usted dirá, yo ya lo conozco, pero a propósito, porque el concepto de hoy día es conocimiento, eso sí, justamente es eso. Y en la Biblia tiene más de una sola acepción, más de un solo significado. Conocimiento, cuando usted dice yo conozco algo o yo conozco a alguien, quiere decir de que ya está familiarizado con esa persona, que conoce sus características, sus atributos, podríamos decir que lo reconoce ya. Y la Biblia utiliza esto cuando se dice, por ejemplo, que Dios a nosotros nos conoce. Cuando se utiliza en ese contexto es porque Él sabe lo que nosotros tenemos dentro. Y eso es con cada uno de nosotros. Y también se usa en la Biblia el conocimiento para hablar de la acumulación de saberes que una persona tenga. Cuando la Biblia habla de que tenemos que conocer la ley, se refiere a que tengamos, por así decirlo, guardado todas esas normas en nuestra mente. Así que esos son los usos más comunes y usted dirá, eso yo ya lo sé, no necesita explicación. Pero la tercera utilidad de la palabra conocimiento en la Biblia es muy curiosa porque se refiere a un conocimiento ya más allá de las características de la persona, sino algo más íntimo. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que Adán conoció a Eva y así nació Caín. Esto no quiere decir de que Adán le dijo a Eva, ya vamos a un café y vamos a conversar sobre tú y yo cuéntame de ti, yo te hablo de mí. No se refiere a que Adán conoció a Eva, que se juntaron a conversar sobre lo que a ellos les gusta, no ese tipo. Dice que ellos se conocieron y que nació Caín. Cuando habla entonces en ese contexto y dice que ellos se conocieron, se refiere a que hubo una intimidad. Hubo ya un conocimiento profundo entre ambas partes. Por eso cuando la Biblia habla de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, no se refiere exclusivamente a que les faltó conocer más la palabra y la ley de Dios, saberse más los mandamientos, se le olvidó uno que otro, no. Se refiere a algo mucho más complejo y profundo, que es que le faltó, por ejemplo, intimidad con su Dios. Intimidad, digamos, conocer al Señor más allá de su nombre, más allá de la palabra, que es tener experiencia vivida íntima junto al Señor. Como decía, conversamos con nuestro hermano Marco, no una fe prestada, no decir yo conozco al Dios de mis papás, sino que yo conozco a mi Dios, porque he tenido una experiencia personal con Él. Por eso cuando la Biblia entonces usted lea que habla de que tal persona conoció a este y tuvieron un hijo, es porque habla de que fue un conocimiento íntimo, que fue en ese caso en la sexualidad. Pero metafóricamente nosotros también tenemos que tener ese conocimiento íntimo con Dios. No solamente conocer los nombres, conocer la forma, digamos, sino también conocer el contenido y tener, podríamos decir,
el conocimiento de primera mano, de primera fuente. Yo conozco a mi Dios, sé cómo es Él, sé lo que le gusta y lo que le desagrada. Nos ayude el Señor. Amén. Así que el conocimiento tiene estas tres utilidades o estas tres significancias en la Biblia. La acumulación de saberes, el conocer las características de una persona y también el ya llegar a algo íntimo con otro. Que en ese caso la palabra nos habla a través de conocer al Señor. Que tenemos que conocer íntimamente al Dios que servimos. Así que conocimiento es la palabra de este día viernes. Amén. Bien, queridos auditores, vamos a escuchar una alabanza hermosa al Señor y a la vuelta estaremos escuchando la predicación en labios de nuestro hermano Marco Azócar Vázquez. Así Amén. que acompáñenos y alabamos al Señor con esta hermosa alabanza, Cuando yo contemplé la cruz. Contemplé la
Amén. A los salvos siempre nos va bien, como dice su palabra. En esta hora vamos a darle exhortación a esta su palabra, la cual se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. La palabra se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Y como es nuestra costumbre, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice su palabra que: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Que Dios añada una nueva revelación a esta su palabra. Ciertamente, mis hermanos, hemos estado transitando por distintos tipos de situaciones en la vida, donde convivimos con muchas aflicciones. Sabemos que es importante tener una esperanza, es importante tener una convicción fuerte, una convicción la cual no nos mueva de lo que creemos, la cual no nos mueva en el fondo y podamos prevalecer en esta vida que muchas veces nos embarga con algún tipo de situación dolorosa. Sabemos que vivimos actualmente en un mundo totalmente desesperanzado, y yo, por misericordia de Dios, he podido ver muchas situaciones donde hay mucha gente que está desesperanzada en la vida, muchas veces por estas tormentas de vida también, estas situaciones o imponderables que de repente surgen en nuestra vida cotidiana. Esas cosas que uno no planifica en la vida, de repente aparecen. Sabemos que es muy triste vivir una vida sin esperanza, pero sabemos también que a la luz de su palabra nosotros tenemos una esperanza viva y eficaz, que un día el Señor va a venir por cada uno de nosotros, mis hermanos. El Señor va a venir a rescatarnos, Él va a venir por cada uno de nosotros según sea sus obras. Y sabemos también que vivimos con una convicción y con una esperanza que es viva y eficaz, y que tiene que ver con predicar el Evangelio a toda criatura. Sin excepción alguna, esa es nuestra esperanza, eso es lo que nosotros esperamos un día, y vivimos con una convicción sumamente fuerte que muchas veces la gente del mundo no tiene como una esperanza, como un referente o como una manera también de aferrarse a la vida. Y es justamente de eso lo que quiere hablar del Señor en esta hora. Es justamente de eso, de una situación la cual vive Pablo y en la cual, a la luz de su palabra, también nos indica en Filipenses 4, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdad que suena bastante bonito, ¿no? Que Él siempre nos guarde. Pero lo maravilloso, y contextualizando esta palabra, es que el apóstol Pablo había escrito esto
a propósito de una experiencia, de una tormenta que él vivió. O sea, después de haber vivido esta experiencia, dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el Señor, porque en un momento de aflicción muchas veces el Señor nos hace pasar momentos de, quizás de amargura, de aflicción, para poder también tener esta fe o esta convicción estable. Y dice su palabra que, contextualizando un poco, que en los Hechos de los Apóstoles Pablo se dirigía camino a Italia, haciendo cierto tipo de escalas también en esta embarcación, donde en esta navegación habría pasado por Sidón, Chipre, hasta llegar principalmente a nuevos puertos, dice su palabra. Él iba con una embarcación de personas que estaban encarceladas, iba en una embarcación junto con otras personas, con un centurión, con un piloto, y habían hecho distintos tipos de escalas para llegar a Italia. Pero dice su palabra que llega un punto donde ocurre una tormenta. Dicen los libros de historia que estas embarcaciones que transportaban muchas veces cereales, trigos, otro tipo también de alimentos, no estaban diseñados en el fondo para transitar durante largas embarcaciones. ¿Por qué? Porque eran muy largos y eran muy altos, digamos, medían más de 30 metros algunos, y algunos pesaban más de 1000 toneladas. Pero dice su palabra que llegando a buenos puertos aparece un viento huracanado. Dice su palabra que le llamaba Euroclidón, ¿no? Donde se había despertado esta fuerte tempestad. Y justamente habían perdido, esta embarcación había perdido toda esperanza de vida. O sea, estas personas estaban desesperanzadas. Empezaron a quitar cosas, digamos, de estas cargas que llevaban también estos barcos, porque ya estaban empezando a sentir asedio, como esta sensación de angustia, de desesperanza, como les decía, porque muchas veces también nos desesperanzamos en las tormentas. Pero dice su palabra que habían pasado alrededor de varios días, ya alrededor de 2 semanas, en donde esta embarcación había quedado sin rumbo, en donde este Euroclidón había asediado o traspasado con varias de la embarcación, y justamente el piloto ya había perdido toda esperanza. Así nos indica el versículo 20, ¿no? Habían perdido toda esperanza de salvarnos. Y muchas veces frente a distintas dificultades o situaciones que nos ocurren en la vida, el mundo ha perdido toda esperanza. Hemos transitado por una situación de pandemia, de COVID, donde también vemos mucha gente que ha perdido toda su esperanza, porque muchas veces nosotros confiamos en el copiloto. Confiamos en las cosas mundanales, en las cosas científicas, ya que no hay cura para el COVID, ya por lo tanto va a ser una tragedia esto. Todos vamos a morir de cierta manera. Y en esta ocasión también estos versículos nos hablan de que el centurión le había hecho más caso al piloto y no a Pablo, que Pablo le había advertido de esta amenaza, pero le había hecho caso al piloto, como muchas veces el mundo le hace caso a la ciencia, ¿ya? Que sin tener respuesta, muchas veces se empiezan a perder toda esperanza. Entonces esto nos lleva a perder cierta visibilidad. Yo me imagino esos 14 días, o trato de colocarme en el imaginario, en el contexto. Imagino 14 días sin un rumbo, con oscuridad absoluta, quizás sin comer. Ya habían perdido toda visibilidad. Quizás transitaban también con mucho miedo y mucho frío,
¿ya? Quizás no habían dormido bien, ¿ya? Quizás estaban sin ganas, ya como cuando uno está desesperanzado no tiene muchas ganas de nada, ¿ya? O sea, de realizar ciertas cosas. Su palabra dice que habían luchado sin ver luz. Qué terrible, hermanos, es no poder ver la luz, ¿ya? Durante 14 días. Estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Ya sabemos que hay una necesidad básica en el ser humano también que nos indica y que nos hace estar cerca de la luz. Porque en la luz hay una sustancia también que eso nos hace bien, digamos, para nosotros como seres humanos. Nos entrega una vitamina. Pero ciertamente habían pasado 14 días sin ver ninguna luz. Entonces empiezan a rendir. Pero en este contexto y en toda esta circunstancia aparece la voz de Pablo. ¿Ah? Y aparece diciendo que habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Es como cuando nuestra mamá nos dice, yo te dije, ¿ah? Yo te dije que eso iba a ocurrir. ¿Ah? Yo te dije que eso iba a pasar. ¿Ya? Que ya habiendo una consecuencia, claro, no enrostra de cierta manera. Porque el Señor también hace eso en nuestra vida. El Señor, de cierta forma, nos va corrigiendo, porque sabemos que Él no corrige al necio. Él corrige justamente a las personas, a los hermanos, a sus hijos, que vamos a obedecer. Entonces Él nos enrostra de cierta manera que habría sido conveniente hacer lo que yo les indiqué, como dice Pablo, pero bueno, ya que estamos aquí, ya os exhorto a tener buen ánimo. Esa es la palabra de hoy en día, a tener buen ánimo, hermano. Yo sé que quizás usted está viviendo alguna dificultad en su vida, yo sé que quizás está viviendo alguna tempestad, donde quizás la cuenta del banco ahí lo tiene contra la pared, ¿ya? Donde quizás el diagnóstico clínico está en contra, donde quizás usted ha perdido la esperanza en la ciencia, pero Cristo Jesús nos indica en esta hora a mantener buen ánimo. Pablo es tipo y figura, digamos, de Cristo en este contexto en el cual él está inserto. Quizás usted ha confiado en ciertas personas y le han fallado, y ahí usted se siente desesperanzado o desanimado. El Señor Jesús le invita a tener buen ánimo, independiente de la situación. Podemos ver que Cristo Jesús siempre escucha el clamor de su pueblo. Vemos en el Antiguo Testamento que quizás siendo un pueblo tan irreverente, siendo un pueblo que quizás en algunas ocasiones seguían a otros dioses, adoraban a otros dioses, pero el Señor Jesús siempre estaba ahí atento, siempre estaba escuchando el clamor de sus hijos, como también escucha el clamor de Agar cuando estaba con su hijo. El Señor ahí le pasa un salvavidas, porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros, mi hermano, porque independiente de la situación, como hijos de Dios, nosotros siempre tenemos una esperanza, nosotros siempre tenemos un salvavidas, y ese salvavidas es Cristo Jesús. Sabemos que a la luz de su palabra Dios consuela también a Isaac por la muerte de su madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él está atento al clamor de sus hijos. Él está atento a la necesidad de sus hijos. Como también un padre está atento a la necesidad de sus hijos. Él nos ama. Él no nos protege. Dice su palabra que mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto, lo acompañaba una nube de fuego en la noche, porque Él está atento a la necesidad. Él conoce tu necesidad, mi hermano.
Si tú en esta hora quizás estás escuchando ahí en esta emisora, el Señor puede suplir tu necesidad, yo te digo. El Señor puede suplir tu carencia. Si necesitas quizás, o si no hayas quizás en los tratamientos médicos quien cure quizás tu aflicción, el Señor, yo le digo que Él suple su necesidad. Si estás involucrado en la droga, si estás involucrado en el alcoholismo, el Señor es el único que puede suplir su necesidad, mi hermano. No hay ningún otro, sino que Él puede suplir tu carencia. Él puede rellenar ese vacío que comentábamos con nuestro hermano Matías en un principio. Él solamente puede llenar ese vacío en tu corazón. No hay ningún otro. Qué triste es vivir una vida sin una esperanza, yo me pregunto. Qué triste es vivir una vida sin un objetivo, sin que nada los conduzca, sin aferrarnos a nada mientras estamos viviendo una situación compleja. Que el Señor nos ayude, porque Él nos invita en el versículo 22 a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Ya? Lo que nos dice el Señor en esta hora, que quizás podemos perder todo en cuanto a lo material. Vemos también la historia de Job, que es una calamidad, digamos, desde el principio hasta el fin del libro. ¿Ya? Y uno dice, ¿cómo Dios permite que sus hijos pasen por ese tipo de situaciones? Donde él había sido un varón recto, justo a los ojos del Señor, pero dice su palabra que Él permitió abrir el cerco que tenía, y el enemigo hizo lo suyo, pero no renegó en contra del Señor. Y así tenemos que ser también, porque sabemos que Él tiene una esperanza, porque sabemos que en Él hallamos una esperanza viva y eficaz. Porque podemos quizás perder nuestra casa, podemos perder nuestras cosas materiales, muchas veces podemos perder un familiar, que en ocasiones también nos ocurre por estas tempestades que ocurren en la vida. Pero el Señor Jesucristo te dice en esta hora que Él te va a sacar victorioso, que Él te va a sacar en victoria en esta situación que tú estás viviendo. Yo desconozco, mi hermano, la situación por la cual usted está vivenciando, está transitando en su vida, ¿ya? Pero Cristo Jesús es el único que lo puede rescatar. A mí me llama la atención estos pasajes porque Pablo, él igual está viviendo esta situación. Digamos, en esta embarcación, claro, están todos como en shock, quizás paralizados algunos, tratando de sobrevivir a la situación. Pero Pablo, frente a toda esa dificultad, yo me imagino, y se para y dice, tengan buen ánimo. Suena bonito, ¿cierto? Pero la verdad, él igual estaba vivenciando esa situación. Entonces yo me pregunto que él tenía que haber sabido algo al respecto, porque él tenía una esperanza, una convicción de que independiente de las cosas que ocurran, él sabía que el Señor iba a hacer un milagro. ¿Y por qué le digo esto? Porque al final del versículo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Gloria a Dios para siempre. Porque él había tenido un encuentro, digamos, con un ángel. Sabemos que él sabía en el fondo que este ángel que era enviado por Dios lo iba a rescatar, que iba a salir de esa situación de tempestad, de que quizás las olas estaban por arriba, las olas ya azotaban, digamos, esa embarcación, pero él estaba seguro de algo. Y esta convicción también nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, de que Cristo el Señor, independiente de la situación que pensemos o que ocurra, el Señor está con cada uno de nosotros.
Doy gracias al Señor por esta palabra, porque Él, por medio también de su palabra, también puedo comunicar lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Como Él también me ha rescatado de estas tempestades, yo creo que Él también puede hacerlo con usted, si usted se dispone en espíritu y en verdad a aceptarlo como su único Salvador, como su único Redentor, como la única persona que va a estar ahí. También dice su palabra que Él había tenido otra tempestad, que el Señor Jesús había estado justamente en una tormenta junto con sus discípulos. Y sus discípulos también tuvieron miedo, ¿ya? Pero el creador del cosmos, el creador de la vida, calma esa tempestad. Y la calma solamente con un par de palabras. Si nosotros oramos al Señor, el Señor va a responder su oración, mi hermano. El Señor no queda indemne frente a lo que nosotros podamos decirle, lo que nosotros podamos también hablar con Él. Así que le invito a tener buen ánimo, independiente de la situación que esté viviendo usted, de incertidumbre. Espero que esta palabra también sea de bendición para que usted recobre el ánimo. Quizás que por distintas situaciones ha decaído, ha fluctuado, quizás ha estado inestable por distintas cotidianidades, digamos, circunstancias de la vida que nos acechan. Así que doy gracias al Señor porque Él me permite también ser un portavoz de su palabra. Para mi Dios que vive sea honra y gloria, y para mí solamente su misericordia. En esta hora yo le invito a orar al Señor y que me acompañe también en esta oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, Señor, y nos mostramos tal cual somos, con fallas muchas veces nuestra fe fluctúa, en ocasiones también somos impulsivos, Señor, confiamos quizás en nuestras capacidades, Señor, pero sabemos que a la hora de las situaciones extremas, tú con tu mano, Señor, nos salvas y nos rescatas, Padre eterno. En esta hora, Señor, elevo esta oración porque tú me has permitido también, Señor, poder ser parte de esta grande bendición de poder predicar tu santo evangelio. Yo no sé qué hermanos estarán escuchando ahí, Señor, pero espero que esta palabra también traspase sus corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser mella también en sus pensamientos, en su corazón, para que ellos te puedan aceptar, Padre eterno. En esta hora, Señor, yo no sé la dificultad de nuestros hermanos, quizás la tempestad que pudiese estar ocurriendo, o quizás la situación crítica que puedan estar viviendo, Señor. Pero yo te ruego en esta hora, Señor, que tú seas respondiéndole. Que tú seas respondiendo cada inquietud, Señor, que ellos puedan solicitar, que ellos puedan tener, Señor. Que podamos conocer al Señor como también decía el concepto, Señor, en esta hora que tú también nos entregabas. Que podamos tener mayor intimidad contigo, Señor. Que podamos tener una vinculación verdadera, Padre eterno. Que podamos tener un acercamiento hacia ti genuino, Padre celestial. En esta hora, Señor, sabemos que tomados de tu mano, Padre eterno, podrán venir muchas tempestades, Señor, mas tú nos vas a llevar, Señor, a la victoria. En esta hora, Señor, permítenos, Padre eterno, poder guardar tu palabra, Padre celestial, y que esta palabra también sea extensiva a cada uno de los receptores que pudiesen estar escuchando tu palabra. En esta hora, Señor, te rogamos también por nuestra iglesia, Señor. Sabemos que hay varios hermanos quizás que están con alguna situación
particular, quizás de angustia, de aflicción, esperando quizás exámenes, Padre eterno, tú seas respondiéndole, Padre celestial. Tú seas dándole de tu gracia, Señor. En esta hora, Señor, te rogamos por cada uno de los cuerpos de nuestra iglesia, la iglesia a nivel general, en el extranjero, Señor, ya, como también en esta ciudad de los lagos, Padre eterno, que tu santo evangelio pueda ser ensalzado, Señor, para que muchas personas puedan llegar ante ti, quizás ahí donde están, Señor, puedan también orar y entregar la vida a Cristo, Padre celestial. En esta hora, Señor, te rogamos para que cualquier trabajo que podamos hacer en los lagos, Señor, la predicación a la calle, Padre eterno, tú seas dándonos de tu gracia, Señor, para también salvar almas para Cristo, Padre eterno. En esta hora, Señor, te rogamos por todas estas misericordias y queremos levantarnos de esta oración, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos con una alabanza, mis hermanos, y estamos de vuelta ya prontamente.
Y en los brazos de mi dueño, decía la alabanza, dulce sueño dormirás, porque en el Señor hallamos reposo, y uniéndole un poco con el mensaje, hallamos paz en medio de la tormenta. Amén. Así que ha sido un gusto, queridos auditores, poder compartir este programa junto a mi hermano Marco y junto a ustedes que nos están escuchando. Pero ya ha llegado el momento de despedirnos, de decir hasta la próxima, y esperamos que este programa haya sido de bendición. Solamente Amén. Somos portavoces, sí, solamente instrumentos en las manos del Señor. Dejo el espacio a mi hermano Marco para que pueda despedirse, entregar saludos y lo que él tenga a bien decir. Sí, doy gracias también al Señor por la oportunidad, como dije en un principio. Envío saludos también de forma muy grata a los hermanos de la ciudad de Los Lagos. Usualmente estamos predicando los días sábados ahí también en la plaza, y la verdad que no recuerdo mucho la calle, pero estamos usualmente en la ciudad de Los Lagos, y también hay unos hermanos que nos salen a escuchar usualmente y podemos compartir un rato de su palabra. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Envío cariñosos saludos, afectuosos abrazos, digamos, a cada uno de ellos, como también a nuestros hermanos de nuestra iglesia. Así que doy gracias a Dios por esto, por permitirme esta oportunidad, este gran privilegio de poder estar predicando la palabra del Señor. Espero que no sea la última vez. Por supuesto que no. Así que doy gracias a Dios por eso, y gracias también por la oportunidad. Amén. Bien, queridos auditores, nuestros hermanos que nos están escuchando, nos volveremos a ver el día lunes a la 1 de la tarde en el programa Pan de Vida. Ya quedará la cuña tras nuestros despidos. Estará ahí la cuña que dirá todos los horarios y en qué consiste cada programa, porque estamos los días lunes, los miércoles y los viernes, y cada programa tiene su estilo, tiene su premisa, podríamos decir, son todos diferentes y abocados también siempre a hablar de la palabra, pero en diferentes, por así decirlo, estilos. Así que nos vemos el día lunes a las 13 horas. Chau. Dejamos a nuestro pastor para que nos despida con la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así.
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Él se goza oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya. Pero él pide silencio cuando un canto de la tierra empieza a huir. De millares que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz.
que no había sido atendido hasta ahora, ya que a nadie le importaba mi dolor. Solo tu amor pudo llenar mi vida y restaurar de aquellas cosas que la habían dañado, causando con el tiempo un gran rencor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das. Porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarle, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Solo tu amor llena mis días de felicidad, encontrando las cosas simples, hermosas, las obras que tu mano me hizo. Solo tu amor es el que me ayuda a perdonar. Tú transformas tempestad en dulce calma, cambiando el odio por profundo amor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón.
¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.